Durante los últimos 2 años, pues el COVID-19 ha afectado a distintos sectores de la economía en todo el mundo y Colombia pues no ha sido la excepción. En la pandemia, pues se ha generado distintas crisis que pues se ven reflejadas en la producción de las empresas. Es decir, que pues estas empresas y diferentes mercados tuvieron que cerrar pues por la poca distribución que tenían de sus productos y pues la venta de los mismos. También muchas actividades laborales dejaron de realizarse durante el confinamiento, creando una reacción en cadena que afectó a todos pues, los sectores económicos, de tal manera que pues, esto produjo una caída del Producto Interno Bruto para el año 2020. Este se ubicó alrededor del -8%. eh, para este año, las pocas expectativas positivas que se tenían. Como consecuencia de esta situación, pues el empleo también se vio muy afectado, porque según el TANE, este se ubicó en el 15,9%, cifras que son mucho más grandes a comparación del año 2019. Por esta misma razón, el trabajo informal tuvo que aumentar en una cifra del 48,9%, que poco a poco también se vio afectado por el confinamiento, reduciendo la producción y pues el empleamiento. Sin embargo, pues no cabe la duda de que algunas empresas lograron superar aquellos altibajos por medio de pues nuevas estrategias que se pudieron implementar, adaptándolas a la modalidad, ya sea venta online o servicios que la gente pues podía adquirir desde sus hogares, aumentando de nuevo su productividad y las ventas en poco tiempo. Entendiendo este panorama general, pues es oportuno observar algunas empresas que fueron afectadas de manera positiva o negativa por el confinamiento y otras variables poniendo en juego su productividad, oferta y demanda durante los últimos 2 años. Entre estas está el renglón del petróleo de la PBI en Colombia. Vamos con nuestra corresponsal en Valledupar, que nos contará más al respecto. Sí, Angie. Pues ante la incertidumbre de la pandemia ha hecho que el crudo se abstenga a una posible crisis en términos de largo plazo, que de igual manera antes del COVID-19 ya se prevenía, simplemente se aceleró el proceso que cualquier producto, tanto de consumo como de producción, de uso único. Por lo tanto, la Organización de Países Productores de Petróleo, es decir, la OPEP, preveían para el 2020 la rebaja en demanda del oro negro a raíz de la pandemia. Indudablemente, dentro de todos los sectores que causó un auge impresionante la pandemia, el económico fue a grado tal que los países debaten entre sí cuidar su economía o cuidar el hecho de que hayan más contagios. Pero ¿cómo ha sido posible que esta pandemia haya afectado la economía y el precio del petróleo? Todos se preguntan. La razón principal es que no producir, extraer o vender petróleo es la única opción cuando no hay quien lo compre. Precisamente debe existir mucha oferta, reconociendo que existen muchos países en el mundo que basan como su producto principal el petróleo. El problema es que no hay quien lo demande, es decir, quien lo compre, y por esto la economía estuvo paralizada en todo el mundo y como consecuencia muchas naciones no compraron crudo y esto ocasionó una dificultad mucho más grande, ya que de qué sirve que se realice un exceso de oferta si al no haber demanda sale mucho más caro el estar produciendo algo que no se va a vender. Por consiguiente, el costo de extracción, almacenamiento y transportación del petróleo, del producto, que lo que genera son números negativos y no es conveniente almacenar más producto. Regresamos contigo, Angie. Muchas gracias, Vanessa. Tienes razón. Las cifras se siguen expandiendo y esto demuestra que este mercado tiene planeado un gran aumento en su demanda. Bueno, ahora vamos a ir con Katherine, que nos tiene más datos acerca de este tema.
Efectivamente, Angie, pues dentro de la oferta del petróleo hay que tener en cuenta que este producto mueve la economía de la mayoría de países en el mundo, por lo que en los 2 últimos años los índices accionarios internacionales que forman acciones grandes de empresas importantes comenzaron a tener tremendas caídas, reflejando la incertidumbre que vive el sector petrolero hoy en día. Es así como Ecopetrol presenta las mayores desvalorizaciones en sus acciones junto con Cementos Argos Ordinaria, siendo los activos más afectados entre el periodo de 2020 a 2021 en la economía colombiana. Junto con esto se puede observar también la devaluación del peso colombiano en marzo del año pasado, que estuvo totalmente relacionada al precio internacional del petróleo, pues al ser nuestro país uno de los grandes exportadores de petróleo en Sudamérica, la reducción de precios afectó directamente nuestra economía, de tal manera que podríamos decir que hoy en día el sector del petróleo se encuentra en una elasticidad relativamente inelástica, pues debido a su poca oferta, la demanda ha bajado de igual manera por diferentes factores. Entre esos, en un inicio la producción de barriles era tan masiva que se llegó a una sobreoferta y en marzo el promedio de producción mundial fue de 99,86 millones de barriles diarios, reduciendo a partir de este punto la demanda del producto. Poco tiempo después, la pandemia afectó tanto en recortes de personal petrolero como en la compra de barriles de petróleo internacionalmente. Y como dije anteriormente, ubicó a este sector en una elasticidad relativamente inelástica, en donde el precio sube y la demanda baja o el precio baja y la demanda sube, debido a que la poca demanda de petróleo no sustenta los procesos tan costosos de extracción del mismo, entre estos el fracking, por lo cual la productividad de las empresas se redujo al igual que sus productos y su precio aumentará por la mano de obra trabajada. Y los países que basan su economía en esta materia prima están sufriendo las consecuencias de dicha situación. Además, junto con lo ocurrido, el petróleo de la OPEP cotizó 83,54 dólares, siendo el precio diario del barril de 1,4 dólares y aumenta. El precio medio del barril de la OPEP ha subido en lo que va de este mes 80,78 dólares y en los últimos 12 meses el precio del barril de petróleo ha aumentado un 101,55%, dejando a la deriva la demanda de este producto. Junto con esto, dentro del mercado internacional del petróleo, la pandemia afectó tanto su producción como su exportación, por lo cual la mayoría de países productores de petróleo corren un riesgo económico grande, tanto local como internacionalmente. Por ejemplo, otros países no OPEP, como Rusia y Estados Unidos, aún mantienen muy limitada la extracción de crudo, lo cual ha impulsado más la inflación de este producto que de hecho durante los 2 últimos años ha aumentado cada vez más, a tal punto que el barril ha superado el nivel de los 80 dólares, siendo el precio más alto en los últimos 3 años. Pero ¿qué hay de las familias afectadas? Las reservas petroleras son muy pocas y por tal razón el aumento de precios. Cuando cada vez es más escaso el crudo, ante la necesidad de obtenerlo, los países productores de petróleo tendrán la posibilidad de fijar precios más altos y de esta manera dificultarán que las compañías que lo precisen sean competitivas y como consecuencia la reducción del personal y menor poder adquisitivo de las familias que son a la vez consumidores de este producto. Aún así, es posible que mediante la reactivación de la economía se pueda recuperar, pero esto significa que los sectores primarios y secundarios tienen que ponerse a trabajar en extracción de producto, transformación de materiales, de materias primas, producción de automóviles y aviones, etcétera. Y paulatinamente los países tendrán que abastecerse de un producto vital como es el petróleo y que así recupere su valor.
Muchas gracias, Vanessa. Ahora continuaremos con un emprendimiento que ha surgido durante los últimos años. Este emprendimiento, según su fundadora, es independiente. Vamos contigo, Laura. Sí, precisamente la nueva empresaria colombiana, Daneidy Rojas, o más conocida en redes sociales como la EPA Colombia, se ha convertido en una reconocida figura pública gracias a los videos que subía a sus redes sociales en plataformas como Facebook e Instagram, y a su reciente emprendimiento Queratinas EPA Colombia, el cual ha apoyado a familias colombianas, especialmente a mujeres, muchas en condición de vulnerabilidad. Incluso recientemente la empresa de queratinas de Daneidy participó en la última edición de Expo Belleza en Medellín, la cual fue reconocida como la marca de mayor rendimiento en ventas, de acuerdo a la revista Colombia Forbes. El galardón recibido por la empresaria decía lo siguiente, cito, reconocimiento a la colaboradora con el mejor rendimiento en ventas, mostrando así el recibimiento que ha tenido esta queratina en el mercado de belleza y cómo ha aumentado con el tiempo, lo cual también le ha permitido abrir nuevas vacantes, como recientemente lo ha indicado en sus redes sociales, solicitando 50 estilistas y otras personas que tengan experiencia como jefas de bodega y supervisores. Dichas ocupaciones se pueden clasificar en un trabajo calificado, puesto que ambas requieren de un conocimiento previo. En cuanto a los estilistas, aunque se pueda llegar a pensar que dichas actividades están relacionadas al cuidado de belleza, no requieren de mucho conocimiento, se sabe que existen varias academias o escuelas o institutos de belleza enfocados a la peluquería y a la estética. A pesar de que estos trabajos mencionados anteriormente se puedan adquirir habilidades necesarias de dicho empleo, usualmente se realizan estudios o prácticas previas antes de emplearse en tales sectores. Bueno, buenas tardes. La reconocida influencer Daneidy Rojas, o también llamada EPA Colombia, ha estado destacando en las redes sociales últimamente por su nuevo emprendimiento, el cual es de queratinas. El día de hoy contamos con la presencia de una analista económica, quien pues nos explicará cómo es que ha surgido este emprendimiento y algunos elementos básicos de este, como por ejemplo la inflación o la demanda y la oferta. Buenas tardes. Otros aspectos que se pueden llegar a analizar dentro de este emprendimiento es que el precio de estos productos depende de la calidad del producto y también del público al que va dirigido. La demanda que este producto tiene se puede clasificar dentro de la demanda unitaria o demanda elástica igual a 1, donde al variar el precio del producto, las cantidades varían en las mismas proporciones, es decir, dependiendo del precio que el producto ofrezca a los clientes, en este caso las queratinas, van a variar los porcentajes de las ventas. Si están a un precio asequible al público, las consumen con mayor frecuencia. Sin embargo, están a un precio elevado. Si están a un precio elevado, puede que no todo el público las consuma, bajando los porcentajes de las ventas. De igual manera, este producto tiene una oferta, la cual, si analizamos bien, está clasificada en la oferta unitaria, la cual explica que el precio de este producto afecta en las cantidades ofrecidas. Esto da a entender que si el producto es muy comercializado por factores como un precio asequible, la empresa va a tener más dinero para ofrecer mayor cantidad de queratinas. Pero si, al contrario, el producto no tiene mucha comercialización, el dinero que va a tener la empresa no será suficiente para sacar a la venta una gran cantidad de queratinas o para otros factores importantes que requiere una empresa, como por ejemplo la contratación de personal. Esto se debe a que el producto no pertenece a la canasta familiar o un producto básico de primera necesidad. Este corresponde más a un producto de privilegio. También se podría decir que estas mínimas fluctuaciones en el precio
es lo que ha permitido que el producto mantenga en alto sus ventas y que le ha posibilitado a la empresaria sustentar los costos de publicidad, como los recientes gastos en la publicidad de Transmilenio, que de acuerdo a Forbes, el precio oscila alrededor de los 65 millones de pesos. La empresaria ha recalcado en distintas ocasiones la importancia de cada persona que trabaja dentro de la empresa, pues cada uno aporta al progreso de la misma y a los productos finales que se ofrecen al público. Es por esto que la productividad es muy importante, pues a mayor productividad pueden aumentar tanto los empleados dentro de la empresa como sus salarios. Las queratinas EPA Colombia es un excelente ejemplo de esto, pues como lo decíamos en un principio, muchas mujeres cabeza de hogar en situación de desempleo fueron contratadas para trabajar dentro de las instalaciones durante el periodo de la pandemia. También han sido convocadas más de 50 personas para trabajar con ella, prometiendo un salario de casi de 2 millones de pesos. Esto quiere decir que la empresa está prosperando económicamente, lo cual le permite ofrecer distintas oportunidades a las personas que residen en Bogotá. Esto lo ha anunciado a través de sus redes sociales con el lema de trabajo si hay amiga. Recordemos que la inflación es aquel fenómeno el cual aumenta de manera sostenida o generalizada el precio de los bienes y los servicios durante un periodo de tiempo. En el caso de la empresa, podemos analizar la inflación por consumo o demanda, donde si la demanda de los bienes excede la capacidad de producción, los precios sugeridos al público también aumentarán. Sin embargo, esto puede llegar a afectar la cantidad de compra de los clientes habituales, pues si aumenta un valor inasequible, es decir, que no puede ser costeado de igual manera que antes, los clientes pueden bajar su consumo de este producto. Es por eso que este tipo de productos tienen una inflación moderada, para que de esta manera el incremento de los precios se realice de manera lenta. Continuando con nuestra transmisión, queridos televidentes, el día de hoy me encuentro con la licenciada en Economía de la Universidad Nacional, Juliana Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues agradecida. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bueno, pues hoy en día los productos de belleza pues han estado destacando, más que todo pues por la publicidad que estos tienen a las redes sociales y porque estos, como sabemos, pueden llegar a ser difundidos pues a gran parte de la población. Este es el caso de la empresaria colombiana Daneidy Rojas, o también conocida como EPA Colombia, quien se ha convertido en una reconocida figura pública gracias a los videos que como sabemos pues subía a las redes sociales como Facebook e Instagram, y también pues ha estado destacando por pues un nuevo emprendimiento, el cual se llama Queratina Cepa Colombia. Este ha apoyado a muchas familias colombianas, especialmente pues a mujeres que están en condición de vulnerabilidad y que son madre cabezas de familia. Pues este negocio, como muchos otros, pues, claramente se vio afectado por la pandemia. Ejemplo de esto es que pues tuvo que cerrar pues algunos salones de belleza y estética que ella tenía en la localidad de Usaquén. Sin embargo, al contrario de muchos otros, este pudo, digámoslo así, que renacer y volver a generar empleo. Ejemplo de esto es que convocó a más de 300 mujeres para que trabajaran con ella en lo que eran las bodegas, donde pues se hace todo el empaquetado de las queratinas, y también pues en el área de pues el aseo y así.